Eso que ahora veis, llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra. Bienvenido a Palabra Compartida. Bienvenido a otra reflexión en común del Evangelio del Domingo. Y sin más, vamos con el texto. Estamos llegando al final del tiempo litúrgico llamado tiempo ordinario. Nos quedará ese domingo y el siguiente ya será la fiesta de Cristo Rey, para empezar la preparación a la Navidad a través de las 4 semanas de Adviento. Eso quiere decir que siempre que llegamos a este punto final del tiempo litúrgico, tiempo ordinario, las lecturas finales van a hablar del final de los tiempos. Nos van a situar en ese contexto de Apocalipsis, de cómo algo viejo va a quedar sepultado, va a morir para nacer algo nuevo. Por eso que en esa clave apocalíptica, en esa clave de final de los tiempos, es desde donde tenemos que entender este Evangelio. Israel, como sabéis, fue un pueblo que tuvo que sufrir deportaciones, fue un pueblo invadido, fue un pueblo que siempre estuvo bajo el dominio de potencias extranjeras. Y ya desde los tiempos de Moisés, cuando le toca abandonar Egipto para poder encontrar, soñar con una tierra prometida. Por tanto, no es de extrañar que el Apocalipsis, como ese final de los tiempos para que llegue un tiempo nuevo, estaba, como se dice ahora, en su ADN. Siempre soñaban, siempre aspiraban con un tiempo mejor, donde la religión del Dios de Yahvé pudiese ser la antorcha que iluminase a todos los pueblos. Pero ahí, en el contexto en el cual Jesús va a pronunciar estas palabras, que de ese gran templo no va a quedar piedra sobre piedra, es un contexto a lo mejor distinto. El pueblo de Israel tiene su templo, pero su templo representa para ellos la seguridad de saber que son el pueblo elegido y también de ser conscientes que a través de ellos la antorcha de la salvación se va a llevar al mundo entero. Y es ahí entonces, en ese contexto de seguridad que representaba el templo, que simbolizaba, repito, toda la estructura religiosa mesiánica de Israel, cuando Jesús les va a desmontar esas falsas seguridades. Y les va a decir primero, habrán persecuciones, habrán apostasías, habrá gente que va a desertar de la fe, tendréis que comparecer ante los poderes de este mundo por fidelidad al Evangelio, por fidelidad a Dios. Es decir, Jesús les va a describir un panorama de lo más trágico, de lo más terrible que nos podemos imaginar, para deciros que también en esas circunstancias tenéis que mantener la fe en Dios. De ese discurso apocalíptico de Jesús, entonces, podemos extraer al menos 2 grandes conclusiones. La primera, si para algunos pensar en el futuro, o para algunos pensar que Dios va a intervenir en la historia, piensan que eso les sustrae de trabajar en el presente, de esforzarse por construir un mundo mejor, de ser más fieles, es decir, como pensar que todo te lo va a arreglar Dios, es, según Jesús y según el Evangelio, radical y absolutamente falso. El pensar que hay otra vida, el pensar que hay otro mundo, el pensar que estamos en las manos de un Dios que es futuro, no nos puede jamás eximir de trabajar en el presente, de construir la ciudad terrena, de traer algo del reino de Dios entre los seres humanos, un reino de concordia, un reino de justicia y un reino sobre todo de fraternidad. Porque al parecer eso le estaba pasando a los discípulos, se estaban entreteniendo en pensar cómo iba a ser ese desenlace final, cómo iba a ser esa apocalipsis última, qué iba a pasar con el otro mundo, y se estaban a lo mejor descuidando del presente, de preocuparse de los hermanos, de trabajar por la concordia y de construir verdaderas comunidades cristianas.
Amigos cristianos, los que tenemos fe, que eso no nos pase. El creer en un Dios que es futuro, o el creer en la otra vida como prolongación y planificación de esta, jamás nos debe apartar de los problemas presentes para trabajar, para ayudar y para dar una respuesta desde el Evangelio. Si la primera gran conclusión que extraemos es que el futuro nos debe impedir o bloquear el trabajar por el presente, la segunda gran conclusión que podemos extraer del Evangelio es que aún en las situaciones más terribles, más adversas, allí cuando nuestras seguridades se caen, como si iba a caer el templo de Jerusalén, nada más y nada menos, tenemos que saber que siempre estamos en las manos de Dios. Dios no puede dejar la historia que Él mismo ha creado a su libre arbitrio. Dios estará presente en hombres y mujeres de buena voluntad para que el reino de Dios no fracase, para que el proyecto de Dios se cumpla. A lo mejor no se va a cumplir por los caminos que nosotros proponemos, eso sí que puede ser verdad. A lo mejor no se va a cumplir de la manera que nosotros soñásemos, pero se va a cumplir, porque el futuro de Dios es el futuro de la promesa y es sobre todo el futuro de las certezas. Eso es lo que le está diciendo a los cristianos de sus primeros momentos. Vais a tener que comparecer ante los judíos, vais a ser perseguidos por los romanos, vais a ser incomprendidos a lo mejor hasta entre vuestras mismas familias. Sin embargo, sabed que yo estoy con vosotros hasta el fin de los tiempos. Por tanto, este relato es ante todo y sobre todo un relato de esperanza. Es ante todo un relato y sobre todo de confianza. Es un relato ante todo y sobre todo para que nos entreguemos a Dios como ese Padre que nos quiere y nos cuida. A lo mejor nuestras certezas que se han caído no es un templo, a lo mejor son personas que nos han defraudado, a lo mejor son situaciones que nos han marcado en la vida. Y Dios nos dice ahí, en esas situaciones adversas, quiero que me descubras, quiero que me encuentres, porque yo siempre voy a estar a tu lado. ¿Qué te han parecido las reflexiones? Como siempre, es imprescindible que leas el texto. Debo confesarte que cada vez que leía este texto y lo repensaba, se me venían a la memoria todas las noticias tristes y terribles, por qué no decirlos, que has escuchado, visto en los medios, seguido en las redes sociales, los acontecimientos de ahora, aquí y más allá de aquí. Sin embargo, esos son momentos tristes, difíciles, que parece que no hay camino, que no hay salida, es cuando Dios te dice, seguid trabajando, seguid buscando puentes, seguid buscando razones para esperar, seguid uniendo, no enfrentando, porque solo el diálogo, porque solo la palabra, porque solo la verdad puede construir la paz. Y de la paz surge también la justicia. Creo que este relato del final del tiempo litúrgico, este relato apocalíptico, nos viene bien a muchos. Estamos en las manos de Dios. Lo que no quiere decir, como dije en la primera reflexión, la primera idea, es que tenemos que cruzarnos de brazos. No, todo lo contrario. Tenemos que trabajar por un mundo distinto. Tenemos que sacar lo mejor de nosotros para que ese mundo de paz y de fraternidad llegue. Desde Salamanca, ciudad de la cultura, te deseo, amigo, amiga, que tengas un feliz domingo en familia y una bella semana. Y a ver si pronto coincidimos. ¡Nos vemos!